Hola, hola, valientes oyentes. Bienvenidos a La Independencia de Texas, el lugar donde la historia deja de ser aburrida y se convierte en todo un espectáculo. Hoy vamos a hablar de un grupo de gente muy valiente y un poquito testaruda, los tejanos que dijeron, ya basta, y se lanzaron a luchar por su independencia. Prepárense para revivir batallas, tratos secretos, banderas que cambian de un lado a otro, y claro, un montón de curiosidades que nunca les contaron en la escuela. Así que, ajusten sus sombreros o sus audífonos y acompáñenos en esta aventura por la independencia de Texas. Vamos a darle play a la historia con un toque de diversión. Pero antes de continuar, quisiera presentarme. Mi nombre es Ángeles Marián y mis compañeros que a continuación se presentarán. Mi nombre es Mariela Suárez Tenorio. Hola a todos, mi nombre es Oscar y yo les estaré hablando sobre las causas de este suceso. Hola a todos, estoy muy emocionado de estar aquí. Soy Jair Ordóñez Esquivel. Así que empezamos con este nuevo episodio. Buenos días o tardes. Hoy hablaremos sobre un proceso histórico muy importante, la independencia de Texas, un acontecimiento que cambió la relación entre México y Estados Unidos. Para entender este hecho, es necesario recordar la doctrina Monroe, proclamada por Estados Unidos en 1823. Su frase principal era América para los americanos. En apariencia, buscaba evitar que las potencias europeas intervinieran en América, pero con el tiempo se convirtió en una justificación para que Estados Unidos intervinieran en los asuntos de los países latinoamericanos, incluyendo México. En ese contexto, Texas era un territorio perteneciente a México, poco poblado y con grandes extensiones de tierra fértil. El gobierno mexicano permitió la llegada de colonos estadounidenses esperando que ayudaran a desarrollar la región. Sin embargo, esos colonos llevaron consigo sus costumbres, idiomas, religión y economía, muy distintas a las mexicanas, lo que más tarde provocaría conflictos. La independencia de Texas no fue un hecho aislado, sino resultado de diferencias políticas, sociales, culturales, militares y económicas que analizaremos a continuación. Las causas de la independencia de Texas fueron muchas y se desarrollaron a lo largo de varios años. Para entender este conflicto es necesario analizar los factores políticos, sociales, culturales, económicos y militares, que poco a poco llevaron a la ruptura entre los colonos tejanos y el gobierno mexicano. En primer lugar, las causas políticas. En 1824, México adoptó una constitución federal que daba autonomía a los estados, permitiendo que cada uno manejara sus propios asuntos internos. Texas formaba parte del estado de Coahuila y Texas, y bajo este sistema los colonos disfrutaban de cierta libertad para gobernarse, elegir autoridades locales y mantener sus propias normas. Sin embargo, todo cambió en 1835, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna decidió eliminar el sistema federal y sustituirlo por uno centralista, concentrando el poder en el gobierno de la Ciudad de México. Esto significó que los estados perdieron su autonomía y que las decisiones se tomaban desde el centro sin consultar a las regiones. Los tejanos, acostumbrados a tener voz propia, vieron este cambio como una traición a la Constitución de 1824, a la cual muchos habían jurado lealtad. Para ellos, el nuevo régimen representaba una pérdida de derechos y libertades. En el aspecto social, la composición de la población tejana fue clave. La mayoría de los habitantes no eran mexicanos, sino colonos estadounidenses que habían llegado gracias a la política de colonización impulsada por México durante los años 1820, con el fin de poblar la región. Sin embargo, con el tiempo, estos colonos superaron en número a los mexicanos. Las diferencias de idioma, religión, costumbres y valores generaron una separación cultural muy marcada. Mientras el gobierno mexicano promovía el catolicismo y el uso del español, los colonos mantenían su religión protestante y su idioma inglés. Incluso las leyes mexicanas les resultaban ajenas o incómodas,
lo que aumentaba el sentimiento de distancia y descontento. Muchos tejanos comenzaron a sentirse más identificados con Estados Unidos que con el propio México, y hablaban abiertamente de la posibilidad de formar su propio gobierno o unirse a su país de origen. En cuanto a las causas culturales, los colonos conservaron sus costumbres, educación y modo de vida estadounidenses, lo que los llevó a chocar con las autoridades mexicanas. No respetaban completamente las leyes del país, especialmente aquellas que limitaban prácticas que para ellos eran normales, como la esclavitud. Cuando México decretó su abolición en 1824, los tejanos, que dependían del trabajo esclavo para producción agrícola, se opusieron con fuerza. Además, rechazaban las restricciones religiosas, ya que en México el catolicismo era la única religión permitida, mientras que ellos estaban acostumbrados a la libertad de culto. Estas diferencias culturales generaron un ambiente de desobediencia y conflicto constante con las autoridades mexicanas. Desde el punto de vista económico, Texas era una región con gran potencia agrícola y comercial. Los colonos querían comerciar libremente con Estados Unidos, su principal mercado, pero el gobierno mexicano imponía impuestos aduanales y buscaba que las exportaciones e importaciones pasaran por puertos mexicanos. Esto limitaba sus ganancias y aumentaba su frustración. Además, la abolición de la esclavitud no solo fue un tema moral, sino también económico, ya que muchos hacendados tejanos dependían de la mano de obra esclava para mantener su producción. El gobierno centralista también redujo la inversión y la atención a las regiones del norte, lo que dejó a Texas en una situación de abandono económico. Todo esto alimentó la idea de que podrían prosperar más si se independizaban o se unían a Estados Unidos. Por último, las causas militares. México tenía muy poca presencia militar en Texas. Las guarniciones eran escasas, los soldados estaban mal equipados y la comunicación con el centro del país era difícil debido a la distancia. Esta debilidad permitió que los colonos formaran sus propias milicias armadas, al principio para protegerse de ataques indígenas, pero más tarde con objetivo político, defender sus intereses frente al gobierno mexicano. Cuando estalló el conflicto en octubre de 1835, los tejanos ya estaban organizados, armados y con líderes experimentados, mientras que el ejército mexicano enfrentaba problemas de logística, desorganización y falta de apoyo local. Esto facilitó que los rebeldes obtuvieran primeras victorias y consolidaran su movimiento independentista. En conclusión, todas estas causas políticas, sociales, culturales, económicas y militares provocaron el levantamiento tejano, que buscaba recuperar la autonomía perdida y, finalmente, lograr la independencia total. Lo que comenzó como una protesta por los derechos locales se convirtió en una guerra abierta contra el gobierno mexicano. Este conflicto no solo marcó el nacimiento de la República de Texas, sino que también tuvo profundas consecuencias para el futuro de México y para las relaciones con Estados Unidos. Acta de Independencia, documentos oficiales y batallas importantes. El movimiento independentista comenzó oficialmente en 1835. El 2 de marzo de 1836, los tejanos proclamaron su independencia mediante el Acta de Independencia de Texas, en la Convención de Washington. En este documento declaraban a Texas como una república libre y soberana, justificando su separación por los abusos de gobierno centralista mexicano. También redactaron la Constitución de la República de Texas, inspirada en la Constitución de Estados Unidos. Entre las batallas más importantes del conflicto entre México, Texas y Estados Unidos se encuentran Batalla de González, 2 de octubre de 1835. Primera confrontación armada. Los tejanos usaron la famosa frase, ven y tómalo. Batalla de Álamo. Aborda del 23 de febrero hasta el 6 de marzo de 1836. Santana atacó una misión fortificada en San Antonio, aunque los tejanos fueron derrotados, se convirtió en símbolo de resistencia.
Batalla de Goliat, 27 de marzo de 1836. Santana ordenó ejecutar a prisioneros tejanos, aumentando el odio hacia México. Batalla de San Jacinto, 21 de abril de 1836. Las fuerzas tejanas dirigidas por Samuel derrotaron el ejército mexicano y capturaron a Santana, obligándolo a firmar el Tratado de Velasco. En dicho tratado, Santana reconoció la independencia de Texas, aunque el gobierno mexicano nunca lo aceptó oficialmente. Obligaciones de la nueva nación, intento de reconquista, anexión y consecuencias. Después de la batalla de San Jacinto y la firma del Tratado de Velasco en 1836, Texas dejó de ser un simple territorio rebelde para convertirse en la República de Texas, una nación independiente que debía enfrentarse a enormes retos. Pero, ¿qué significaba ser una nueva nación? Vamos a descubrirlo. Obligaciones de la nueva nación. Ser un país independiente no es tan fácil como parece. Texas tenía varias obligaciones importantes para sobrevivir, y como número 1 tenemos formar un gobierno y una constitución. Necesitaban reglas claras sobre quién gobernaba y cómo se tomaba decisiones. Es como cuando tú organizas un equipo para un proyecto. Sin reglas, todo se vuelve un caos. Segundo, establecer fronteras seguras. Tenían que decidir hasta dónde llegaba su territorio y protegerlo de invasores. Esto era un problema, porque las fronteras eran disputadas y México seguía considerando a Texas como suyo. Tercero, crear un ejército nacional. La paz-independencia no garantiza la paz. Texas necesitaba soldados, armas y estrategias para proteger su soberanía. Cuarto, desarrollar la economía. Una nación necesita dinero para funcionar. Texas tuvo que encontrar formas de generar ingresos, atraer comerciantes y cuidar sus recursos naturales. Pero todo esto era más fácil decirlo que hacerlo. La República de Texas tenía recursos limitados, deudas enormes y el miedo constante a que México intentara recuperar el territorio. Intentos de reconquista. Y efectivamente, México no estaba dispuesto a aceptar la independencia de Texas. Hubo varios intentos de reconquista. Por ejemplo, en 1842 las tropas mexicanas llegaron a San Antonio, tratando de retomar el control, pero los tejanos, aunque pocos y con recursos limitados, lograron resistir. Imagina vivir en un lugar donde cada ruido extraño podría significar que viene un ejército a invadir tu casa. Ese era el día a día de los ciudadanos de República de Texas. Anexión a Estados Unidos. Después de casi una década como nación independiente, Texas decidió unirse a Estados Unidos en 1845. Esto se conoció como la anexión de Texas. Esta decisión no fue solo un cambio de gobierno, fue como saltar de un barco en problemas a otro que parecía más seguro, pero con olas muy grandes. La anexión provocó tensiones inmediatas con México, que consideraba a Texas todavía como parte de su territorio. Las consecuencias fueron la guerra México-Estados Unidos. La anexión de Texas llevó directamente a la guerra México-Estados Unidos en 1846 a 1848. Este conflicto terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que tuvo consecuencias enormes para México. Perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo Texas, California, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y parte de Colorado. Para Texas, la anexión significó estabilidad,
y protección dentro de Estados Unidos. Pero para México fue una pérdida territorial gigantesca que todavía se recuerda en la historia nacional. Así que desde formar un gobierno y un ejército hasta enfrentar invasiones y finalmente unirse a Estados Unidos, la historia de Texas nos muestra lo difícil que es mantener la independencia y cómo decisiones políticas pueden cambiar el mapa de todo un continente. Y bueno, si creías que la historia era aburrida, ya viste que no. Cada batalla, cada tratado y cada decisión tiene consecuencias que todavía sentimos hoy. Y como conclusión, tenemos que la independencia de Texas fue el resultado de una mezcla de intereses políticos, económicos y culturales, sumados a la ambición expansionista de Estados Unidos bajo la doctrina Monroe. Este hecho marcó el inicio de una etapa de conflictos y pérdidas para México y definió la frontera y las tensiones que todavía existen entre ambos países. Recordar estos acontecimientos es importante para valorar la soberanía, la identidad nacional y la unidad de nuestro país. Espero que hayas aprendido mucho sobre la independencia de Texas y hayas puesto mucha atención a cada dato, pues es muy interesante aunque no lo parezca.